¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Reforma de lunes a viernes. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y estamos transmitiendo acá este programa Reforma. 22 horas es el horario de nuestra cita en la cual te invitamos a subirte en este colectivo por el cual tratamos y buscamos que el Espíritu Santo nos trasplante, nos traslade, nos conduzca a un tiempo de transformación a través de la renovación del entendimiento. Qué bueno que estés allí en este día lunes, qué bueno que puedas estar acompañándonos en estos días, y te pediría que puedas ser constante al escucharnos en estos días, dado que el tema de toda esta semana va a ser el Evangelio. El tema de esta semana va a ser el Evangelio. Vamos a abordar y nos va a llevar, y seguramente un poco más, pero hasta donde lleguemos en esta semana, seremos alumbrados a través del Evangelio, y el domingo hemos estado hablando en función del Evangelio del Reino de Dios. Y igual te invitamos este domingo a que puedas seguir escuchando, porque vamos a seguir hablando del Evangelio del Reino de Dios. Pero ahora queríamos arrancar este día lunes, para muchos ya vislumbrando y como la antesala al iniciar esta semana, en la antesala ya de aquí en la provincia de Salta capital, aquí en el norte, en Salta, ya ha sido habilitado todo para ceremonias religiosas, y bueno, seguramente ya muchos vamos a estar reencontrándonos físicamente, pero nunca nos hemos dejado de conectar en el espíritu. Físicamente no nos podíamos de pronto encontrar y congregarnos, pero físicamente en un lugar geográfico, pero sí estábamos congregados en Cristo, seguíamos congregándonos. Por eso hemos dicho siempre que la iglesia no se detiene, la iglesia es ese cuerpo espiritual de Dios que siempre sigue y seguirá avanzando. ¿Quién o qué podrá detener el avance de la iglesia? ¿Quién o qué cosa podrá detener, frenar o derrotar a la iglesia? ¿Qué podrá llevar a la derrota a la iglesia si Dios, Jesucristo, la ha constituido en más que vencedora? Él ha vencido y nos constituyó en más que vencedores, así que ya en esta antesala, al vislumbrar esta semana, ya contentos muchos, ya reorganizando la tropa para esta vuelta a los salones en los cuales vamos a seguir siendo entrenados, y vamos a buscar ser entrenados para este tiempo que estamos realmente viviendo y para los tiempos que proféticamente entendemos que seguirán. Pero más allá de toda circunstancia externa, sabemos que la iglesia termina siempre en victoria. Ahora, ¿qué te parece si comenzamos en estos minutos, en este día lunes? El Evangelio, realmente aquellos que nos llamamos cristianos, a veces no podemos explicar muy claramente, no podemos explicar cuál es verdaderamente el Evangelio. Y eso es algo a lo cual tendríamos que dar una respuesta fehaciente. Por de pronto formamos parte de un rito, formamos parte de una organización, formamos parte de una costumbre, de aquello que realizamos, pero sencillamente creemos en Cristo. Pero creer en Cristo tenemos que entender que solo forma parte de acceder al Evangelio. La cruz y el haber aceptado y habernos sido dada la salvación allí a partir de la cruz no ha sido el fin o la finalidad de Dios, sino ha sido el punto central necesario, fue el requisito fundamental para que fuéramos nosotros adentrados a su propósito eterno. Creer en el Evangelio, creer en Cristo es solo fue una parte para acceder al Evangelio, pero hay algo mucho más allá. Seguramente lo vamos a ver en toda esta semana. Por eso es tan necesario nosotros poder entender cuál es la semilla que nos fue sembrada, cuál es la semilla que ha sido sembrada en nuestras vidas, y la semilla realmente va a marcar o va a expresar el fruto acorde obviamente a la constitución de esa semilla. La semilla va a jugar de pronto un papel
preponderante, jugará un papel importante a la hora de poder describir, a la hora de poder expresar realmente aquello que nos fue sembrado. Partiendo de este punto, partiendo desde que esto se trata para entender el Evangelio, tengo que empezar a replantear en estos días qué es lo que nos ha sido sembrado. Verdaderamente nos ha sido sembrado el Evangelio del Reino de Dios, sencillamente, en un análisis obviamente introspectivo a aquello que nos ha sido sembrado. ¿Qué es lo que ha sido sembrado en nuestras vidas? La semilla evidenciará el fruto, la semilla describirá obviamente aquello que ha sido plantado en nuestras vidas. Y cuando hablamos de fruto, y lo importante de la semilla y el fruto denunciará la semilla, acá entre paréntesis tan solo quisiera agregar, y de pronto por la palabra corregir, si se quiere, la palabra corrigiendo, obviamente, no atribuyéndome yo un cargo en ello, sino la palabra misma corrigiendo, que lo único a lo cual la Escritura le va a llamar fruto es aquello que procede de la semilla del Espíritu en nosotros. Por eso vas a encontrar en la Escritura que cuando habla de frutos va a hablar del fruto del Espíritu. Y es eso, y es ese fruto, el traducido en lo que allí en las cartas apostólicas lo van a enunciar, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Ahora, ese es el fruto, obviamente, que se espera que en nosotros sea marcado, corrigiendo de pronto quizás la palabra, corrigiendo aquello que de pronto quizás has escuchado o te han dicho o quizás hemos creído equivocadamente, que de pronto hemos escuchado diciendo, bueno, hay una persona que está prosperando económicamente, antes andaba en moto, ahora está en un auto, antes tenía una casa, ahora tienes dos, antes tenía un solo negocio, pero ahora ha llegado a desarrollar sucursales, y decíamos, realmente este hermano está prosperando, este hermano está fructificando. Y ese es un grave error, porque Dios, en el caso de los ejemplos que he dado, no ha sembrado un neumático para dar luz a un auto, ni ha sembrado una ventana para dar luz a una casa. Dios ha sembrado puntualmente a su Hijo, y ese Hijo obviamente dará como consecuencia el fruto de tener obviamente y de ser más hijos de Dios, de que sean más los hijos de Dios. Por eso primeramente le llamaban a él el unigénito, pero ahora pasa a ser el primogénito y nos llama a nosotros la congregación de los primogénitos. Entonces decíamos recién que la semilla va a evidenciar el fruto, y nosotros no fructificamos cosas. De pronto esos son añadiduras. Se tendrán obviamente por carátula llamarles añadiduras, pero realmente no son frutos. El único fruto contemplado en la Escritura va a ser aquello que procede puntualmente del Espíritu. Ahora, cuando vemos todo esto, cuando recibimos así en nuestro entendimiento, le digo, cuando nosotros en nuestro entendimiento decimos que hemos recibido a Cristo, lo que va a puntualizar en esa escena la Escritura es que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, que hemos sido trasladados de la muerte a vida, y todo eso ha sido algo rotundo y algo completo, pero ha sido una obra completa en nuestro espíritu. Ha sido una obra completa, pero ha sido una obra completa en nuestro espíritu. No hay escalas de grises allí. Es una obra realmente completa, dada en el espíritu. Es una semilla completa. A todos nos ha sido dada una semilla completa en el espíritu, y ahora lo que resta es que esa semilla pueda comenzar a abrirse paso, en nuestra alma, y pueda empezar a abrirse paso aún en la expresión de nuestro cuerpo, en la expresión de nuestra vida lineal, que esa vida, esa semilla que ha sido sembrado en nosotros comience a abrirse camino en la vida de Cristo, de su Espíritu en nosotros, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de vivir, en nuestras reacciones. Y nosotros obviamente somos aquellos que vamos a administrar esa vida que nos ha sido dada. Entre paréntesis también
quizás la pregunta, más allá que el tema es el Evangelio, es si estamos siendo buenos administradores de esa vida que nos ha sido dada. Nosotros, decía el día domingo, el día de ayer, tomamos decisiones administrativas de aquello que Cristo nos ha dado y nos ha devuelto, obviamente, allí en la cruz del Calvario, de las cosas consumadas. Dios tomó todas las decisiones eternas. Dios tomó todas las decisiones eternas y quédate tranquilo que las tomó muy bien. Dios tomó las decisiones eternas, pero nosotros tomamos una decisión administrativa de esa vida eterna que nos ha sido plantada y de una manera completa en nuestro espíritu. Pero decíamos que busca abrirse paso en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Allí por el libro de Números, por el capítulo 21, el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, hace alusión a esta palabra. Esto es una escena sucedida allí en el libro de Números, diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés, dice la Escritura, levantó una serpiente de bronce en el cual en ese momento los que miraban a esa serpiente de bronce eran sanados. Y acá hace esa comparación, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que Cristo sea levantado, para que todos aquel que lo miraran a él, obviamente también cito el libro de Salmos, en el cual dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron confundidos. La centralidad de la acción de la cruz puntualmente es que vos y yo podamos tener una mirada clara, en una dirección clara. La centralidad del Evangelio para empezar a caminar en este viaje hacia entender claramente el Evangelio. Realmente el Evangelio centra y va a centrar todo en una dirección y en una linealidad de mirada. El apóstol Pablo lo decía muy claramente, decía: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y aquí cuando habla de este pasaje de Números y del Evangelio según San Juan, está diciendo que así como esa serpiente fue levantada, era necesario que Cristo fuera levantado para que todo aquel que mirara y centralizara su mirada en él, realmente pudiera ser salvo. El Evangelio, la realidad del Evangelio va a plantear realmente una direccionalidad de mirada, una direccionalidad de nuestro mirar. Hay una dirección clara y hay una dirección puntual hacia donde el Evangelio apunta, y es mirar a Jesús. Y vamos a seguir desarrollando ello. Pero ¿qué es lo que pasa a veces con este Evangelio? Muchas veces el Evangelio que hemos oído, el Evangelio que vos y yo hemos oído, a veces ha sido muchas veces mezclado con muchas cosas, ha sido mezclado e improntado por muchas cosas externas a Él, muchas cosas externas a Él que nos llevaban a poner una mirada y nos llevaban quizás de una manera confusa y mezclando obviamente cosas, nos llevaban a mirar en otra dirección que no sea Cristo. No estoy diciendo que no te llevaban a mirar a Dios, porque obviamente en las reuniones y en aquellos que se te hablaba estaba Dios presente, pero el enfoque del Evangelio va a ser del hombre mirando realmente en una linealidad en todas sus operatorias, mirando obviamente a Jesucristo, a Jesús. Pero decía recién que el asunto es que el Evangelio que de pronto hemos oído ha venido mezclado, diluido, con muchas direccionalidades y apuntando a diferentes cosas, a diferentes puntos en los cuales ha llevado de pronto a confundir o a mezclar, o que no entendiéramos bien aquello que nos ha sido sembrado en nuestras vidas. Quizás en algunos nos han sido sembrados semillas que no corresponden al orden de Dios, y por lo tanto lo que evidencia estos días, lo que evidencia estos años, lo que evidencia este tiempo será el fruto de la semilla que fue sembrado. No hay manera
manera en la cual buscar otra explicación a todo esto, porque realmente el fruto de lo que hoy estás viendo, el fruto de lo que hoy estás expresando o en aquello que haces, o quizás, si me permitís, en el lugar, en los ámbitos en los cuales vos te manejas o te congregas, si la expresión de lo que ves, la expresión de aquello que se realiza, es la expresión de la semilla que fue sembrada. De allí vamos a sojuzgar si realmente es la semilla correcta o o la semilla ha sido confundida en este sentido. Uno de los problemas, si se quiere, generacionales ha sido en ver y entender que quizás el evangelio tenía que haber sido oído una sola vez. Un día he oído en una campaña evangelística, dicen algunos, el evangelio, y a partir de allí comencé a caminar. Pero el evangelio es algo que todos los días vos y yo tenemos que oír. El evangelio no es una materia que rindo en mis inicios en este caminar en Cristo, sino el evangelio es algo que todos los días tiene que seguir siendo alumbrado, y digo fuertemente, y revelado por el Espíritu a nuestras vidas. No es algo primario que aprendemos, sino el evangelio realmente es la constitución de este pueblo de Dios, de esta nación nacida de Dios. Ahora, te decía recién que este evangelio a veces hemos entendido, y aún desde las gracias de edificación, desde las gracias ministeriales, como usamos y solemos llamarlas. El domingo estuvimos hablando un poco de ello, no quiero ocupar tiempo en ello, te invito a que puedas escuchar la transmisión del día domingo, pero decíamos un poco de esta manera, tantos los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros están realmente, dice que fueron constituidos por Dios para la obra y para la edificación de los santos, para la obra del ministerio de los santos, haciendo alusión de un ministerio puntual en el cual todas las gracias ministeriales, o los ministerios, si vos querés, operan y trabajan para la edificación de un ministerio y no para la expresión de sus ministerios personales. Y cito esto haciendo alusión a la línea de lo que venimos hablando, que hemos entendido o mal entendido, que de pronto el evangelista, por ejemplo, que estamos hablando de evangelio, el evangelista es aquel que se encarga de la calle, el pastor el que queda en la casa, el apóstol el que va abriendo lugares, el profeta el que va dando dirección, el maestro, y etcétera, etcétera. Pero hemos confundido, y al no entender la función de esta gracia de edificación, no dice la Escritura en ningún lado que el evangelista está para afuera, que el evangelista es el que se encarga de predicar por las calles, sino dice que las 5 gracias ministeriales edifican a la iglesia. El evangelio, el evangelista, y digo de esta manera, y entiéndame bien, no añadas nada a lo que voy a decir, el evangelista está destinado dentro de los ámbitos de la iglesia para edificar y alumbrar sobre el evangelio a la iglesia, para que la iglesia sea edificada, y así la iglesia, el ministerio de la iglesia es la que salga a la calle para la expresión del evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que hemos hecho mucho tiempo? Hemos destinado que la predicación del evangelio sean para los evangelistas. Y ese entendimiento ha hecho de que grandes evangelistas, los cuales abrazamos, los cuales aplaudimos obviamente por el trabajo desarrollado, eran ellos los que prevalecían, y en sus ministerios, el auge de los años 80, de los años 90, de los grandes evangelistas, que eran personas obviamente que bajo la unción y la dirección de Dios hablaban del evangelio, pero hemos malentendido que ellos tenían que edificar afuera y construir afuera y mandarnos la gente adentro. Pero la realidad de lo que dice la palabra es que el evangelio tiene que ser hablado
de la reconciliación, es lo que enfáticamente dice el apóstol Pablo. Ahora, entonces eso nos lleva a rever las funciones de los edificadores de las gracias ministeriales constituidas por Dios, porque realmente cuando hablamos de evangelio, hoy en día, bueno, es una campaña evangelística o es una actividad evangelística, es para la gente de afuera, pero y allí un poco desentendiéndonos con el evangelio y no llegando a entender la claridad ni la puntualidad de lo que es realmente la vida del evangelio, en lo cual no nos tenemos que desprender. Pero sí quiero decirte que el evangelio es algo más allá de toda predicación. Lo que el apóstol Pedro va a hablar allí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 5 puntualmente, el apóstol Pedro lo que va a dejar allí a las claras es que el evangelio debe ser predicado por obra del Espíritu Santo. También las cartas apostólicas van a decir que el evangelio no se da por un curso evangelístico ni por una acción evangelística, sino vendrá por revelación del Espíritu. Y es otra centralidad y un punto en el cual quisiera detenerme en unos minutos. Realmente que no somos nosotros los que vamos a convencer, ni el evangelista por la gracia como ministerio, por la gracia que portan. Ellos tienen la calidad o la capacidad de poder traer la gente hacia adentro, y de convencer, porque tiene el poder del convencimiento, sino es obra y tarea del Espíritu Santo. Vos y yo no. Sería equivocado creer que vos y yo tenemos que convencer. Vos y yo no tenemos que convencer a nadie porque nos estaríamos inmiscuyendo e interfiriendo con un atributo propio del Espíritu Santo, porque es Él el que va a conducir, es Él el que va a convencer y va a conducir a toda verdad. Por lo tanto, el evangelio que hablamos tendrá que ser revelado y tendrá que ser predicado por obra del Espíritu Santo. No forma parte de filosofías humanas, no es algo que podamos encapsular en frases evangelísticas, no es algo que podemos encapsular en frases verbales o encapsularlos en conceptos, sino el evangelio verdaderamente es una vida que nos ha sido sembrada por el Espíritu y tiene que ser revelada por el Espíritu. Ahora, quizás en nuestra oración tendría que ser hoy en día: Señor, realmente revélanos el evangelio que tú predicaste. El domingo hablamos un poco de ello. Imagínate el apóstol Pablo sobradamente en sus cartas, cito tan solo alguno: Gálatas capítulo 1 verso 8, 2 Corintios capítulo 11 versículo 4. Allí el apóstol Pablo lo que va a explicar o lo que va a enfatizar es el peligro que se corre cuando se escuchan otros evangelios. Es más, él decía: tengan cuidado con quienes son aquellos que le predican. Tengan cuidado. Es más, si yo inclusive, decía el apóstol Pablo, les presentara otro evangelio, no me crean. ¿Sí? Él tenía bien claro y no quería salirse de la línea, obviamente. Necesitamos nosotros en estos tiempos realmente ser limpios de todo engaño. Necesitamos ser alumbrados por su verdad. La verdad revelará el engaño. La verdad vendrá a hacernos verdaderamente libres. Y yo quisiera en esta hora decirte que cuando Jesús hablaba y se refería a la verdad, no hablaba de un concepto de verdad, no hablaba de una palabra de verdad, más allá que era la palabra, el verbo, sino que la verdad no es algo, ni una filosofía, ni un conjunto de pensamientos. Él decía: señores, yo soy la verdad. Lo que pasa es que la verdad no es un concepto ni una doctrina, la verdad es una persona y esa persona es Cristo. Ahora, dice: conoceréis la verdad, y no estaba hablando de la doctrina de los diferentes lineamientos evangélicos, sino estaba diciendo: me conoceréis a mí, a quien ustedes tienen que mirar, para quien fue creada todas las cosas, por Él, en Él y para Él, aquel por el cual todas las cosas en Él subsisten, dice su palabra. Ahora, Él mirando y diciendo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y el que el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Ahora,
cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la eclesía, tendríamos que estar hablando de todas personas que han experimentado esa verdadera libertad que el evangelio de verdad, el evangelio del reino, tendría que haber generado en nuestras vidas. Si de pronto en estos tiempos no has experimentado todavía la verdadera libertad, más allá de los años que puedas llevar caminando en esta vida en Cristo, más allá de los años, si no has experimentado la liberación que trae este evangelio de verdad, algo esto que estás expresando, esto que está expresando tu vida, de todavía estar atado a situaciones, de todavía sentir las cadenas del pasado, tiene que ver, y esto está hablando y está expresando y está denunciando el fruto de aquello que nos ha sido sembrado. Realmente este es un tiempo que va a exigir, y yo diría de esta manera, este es un tiempo que exige predicar un evangelio con total exactitud. Quizá tu pregunta, la misma que fue la mía, ¿se puede ser más exacto en el evangelio? Totalmente. Pero mira que existen diferentes modalidades, lineamientos de evangelio, pensamientos, acciones de evangelio. De pronto lo que se está predicando y hablando en una iglesia es distinto a lo que se está hablando en otra. De pronto lo que se está diciendo aquí, entras en otra iglesia evangélica y está contradiciendo lo que la anterior iglesia está diciendo. Se puede arribar a un solo, digamos, en este lineamiento, para entender tan solo a un lineamiento de verdad. Categóricamente tengo que decirte que sí, que existe un solo evangelio y existe una sola direccionalidad hacia donde apunta este evangelio de verdad, este evangelio del reino de Dios, este evangelio del reino de Dios que sí hace verdaderamente libres a las personas. Quizás una respuesta ya queriendo arribar en este tiempo y comenzando a terminar, quisiera decirte que quizás la explicación para muchas, ¿sí? Para muchas de las situaciones, personas que todavía del pueblo de Dios que todavía están en cautividad, es porque realmente no han escuchado la verdad que hace verdaderamente libres. Y esa verdad no está contenida en una denominación, esa verdad no está contenida en un ministerio específico, esa verdad no está contenida en una doctrina que profesa determinado lineamiento evangélico. Esa verdad está contenida solo en una persona que es Cristo, y cuando conoces esa verdad y la centralidad de esa verdad, seremos vos y yo verdaderamente libres. Estos son tiempos donde el evangelio requiere total exactitud quirúrgica. Las diferentes malas praxis que hemos suscitado desde el evangelio, desde el liderazgo, radica en no entender y no ser una generación perita, una generación entendida en aquello e instruida para aquello para lo cual hemos sido salvos y para lo cual este evangelio de verdad nos ha traído y hemos encontrado en Cristo realmente la salvación. La salvación fue un punto específico donde todo comenzaba. Era algo necesario para que vos y yo formáramos parte de este propósito eterno de Dios, que quiere a través del evangelio, quiere a través de la carta constitucional del pueblo de Dios y de la nación de Dios, pueda afectar y pueda realmente traer libertad a todos los cautivos. Ese evangelio de verdad realmente traerá la verdadera libertad en la cual todos hemos sido hechos libres, y es en Cristo Jesús. Este tiempo, y soy enfático por tercera vez, requiere en estos días tener exactitud con el evangelio que vos y yo estamos hablando. Cierro con esta palabra que seguramente vos y yo conocemos. Dice así la Escritura, que cuando la trompeta emite un sonido incierto, hace que nadie se prepare para la batalla. Hoy en día, en la diversidad de pensamientos y conceptos hacia la iglesia de Jesucristo, hoy en día, ante la diversidad de opiniones, más allá que nosotros no vivimos por las opiniones ni por vista, sino por fe, pero quiero decir en aquello que ha sido generado en el contexto del sonido el cual la iglesia ha estado emitiendo todos estos tiempos durante generaciones, ha generado distintos pensamientos, sentires, rechazos en el accionar de la iglesia, represalias, total desacuerdo en formas y en excesos cometidos.
pero todo esto implica y radica en un sonido incierto, en lo cual hizo que la gente no quisiera saber del Evangelio. El hombre por naturaleza, no que por la naturaleza caída, no querrá saber nada de Dios verdaderamente, pero cuando hablamos de un sonido de trompeta, la voz de trompeta de Dios, cuando es ese sonido de trompeta de Dios, toda la creación reconocerá que es la voz de Dios, que es la voz de su Creador. Tengo que decirte así, aún los ateos, aún aquellos que no creen en Dios, al oír el sonido de aquel que los creó, reconocerán que esa es la voz de Dios. Yo tan solo en este inicio de lunes quería que comencemos de esta manera, y no es la intención que resolver todas las instancias, sino como hacía Jesús. Él no resolvía todas las cosas y le decía, mira, paso 1, paso 2. ¿Querés resolver tu matrimonio? Mira, seguí este decálogo, seguí aquellos principios, hacía aquello. Y no daba algo encapsulado, sino verdaderamente llevaba a las personas a pensar. Porque él sabía, como el apóstol Pablo lo marcaba, que la transformación de la vida y la transformación de las cosas vendrá solo por la renovación del entendimiento en este tiempo, que es un tiempo realmente de reforma. Así que te dejo descansar. Gracias por acompañarnos en este viaje para la transformación a través de la renovación del entendimiento, a través de este programa Reforma. Muchas gracias por estar allí. Simplemente que descanse y nos encontramos mañana a esta misma hora y por este mismo canal.